presentamos la serie de estudios bíblicos, La Fe de Jesús. Bendiciones, mi querido amigo y amiga. Te damos la bienvenida una vez más a la serie de estudios bíblicos La Fe de Jesús. Para quien les habla, Humberto García, es un privilegio poder compartir contigo una serie más. Le damos la bienvenida al pastor Heriberto García, quien nos acompaña en los comentarios. Pastor, bienvenido. Gracias a ti, Humberto, una vez más por la invitación a este espacio tan importante que tiene que ver con el estudio de la palabra de Dios a través de esta guía de estudio. También agradecemos a los amigos que nos escuchan, que han sacado un espacio para así escuchar la voz de Dios. Así que les invitamos a estar atentos a este estudio para que así de alguna manera Dios pueda seguir comunicándonos su santa voluntad. Bien, hoy estaremos analizando algo que sé que le va a encantar a cada uno de los oyentes. Hoy estaremos hablando sobre la salvación. Pero antes, pastor, vamos a comunicarnos con Dios para que Él esté dirigiendo el estudio de hoy. En este momento, Señor, solo podemos agradecerte por ese plan maravilloso de salvación que tú has diseñado para cada uno de nosotros. Te damos gracias porque a pesar de la realidad cruda del pecado, que destruye, Señor, a la vida del ser humano en sus diferentes niveles, tú has diseñado un plan, una alternativa, un camino para salir del imperio del pecado, Señor. Te damos gracias por los amigos que nos escuchan en este momento y te pedimos que al estudiar esta lección, ellos puedan tomar la decisión, oh Dios, de aceptarte a ti como su único Salvador y finalmente entender que fuera de ti no hay salvación. Y que la única forma que hay de liberarse de este reinado de muerte, de este reinado de miseria, es verte a ti como Salvador personal y aceptarte en sus vidas. Gracias una vez más y te pedimos para que tú trabajes en los corazones de los amigos que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, ya estamos preparados para el estudio de hoy. Así que dirígete con nosotros a la guía de estudios La Fe de Jesús. Recuerda que puedes descargar esta guía en tu tienda de aplicación, sea de smartphone Android o también iPhone, en la Smart TV, donde quiera que puedas descargarla, te invitamos a que lo hagas, para que puedas con nosotros, de esa manera, desglosar el estudio de hoy. También puedes conseguir esta guía de estudio en una iglesia adventista, la más cercana a tu localidad. Puedes pedir una guía de estudio, La Fe de Jesús, y estoy más que seguro que con mucho amor y cariño te van a brindar una, y también pueden estudiar contigo. Así que dirígete con nosotros, si ya la tiene ahí en tus manos, a la lección número 7, lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Analizamos la primera parte de este estudio, las terribles consecuencias del pecado. Así que, Pastor Heriberto, la primera pregunta de hoy es la siguiente: ¿cuál es la consecuencia final del pecado? Contestando tu pregunta, Humberto, yo creo que al abrir el periódico en la mañana, o al prender la radio o el televisor, o al abrir las páginas de cualquier página de internet a nivel noticioso, nosotros encontraremos un sinnúmero de consecuencias secundarias de lo que es el pecado. Por ejemplo, la falta de empleo, desigualdad como fruto, ¿no?, de la desigualdad social, desintegración de la familia, atracos, robos,
enfermedades. Todas estas son consecuencias sencillamente del pecado. Por eso es interesante saber que la consecuencia principal del pecado es que separa al hombre de Dios. El pecado separa, se crea una barrera, un muro que hace que el ser humano, el ser humano esté separado de Dios. Ahora, al estar separado de Dios, al ser humano solo le queda como resultado una sola cosa. Y eso lo encontramos allí en Romanos capítulo 5, versículo 12. El texto dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Note usted que en la semana anterior nosotros estudiamos que en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15 en adelante, hasta el 17, Dios le había puesto una señal de obediencia a la humanidad, a Adán y a Eva, representantes de la humanidad, y era no comer del fruto prohibido. Ahora, como consecuencia, en el capítulo 3 del libro de Génesis, estudiamos también que la humanidad en Adán y Eva sencillamente pecaron al desobedecer a Dios. En el capítulo 2, versículo del 15 al 17, Dios le dice que no comerán de ese árbol porque el día que de él comiere, ciertamente iban a morir. Note usted que ahora el apóstol Pablo en el libro de Romanos, el texto que acabamos de leer, está recordando este evento, porque note que el capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, por una pareja, Adán y Eva, como el pecado entró por medio de ellos, y por el pecado la muerte entró a través de ellos, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. A veces nosotros nos alarmamos ante estas consecuencias secundarias del pecado, como mencioné anteriormente, como la desintegración de la familia, la muerte física, ¿no? Las enfermedades, las guerras, las catástrofes sobrenaturales, los terremotos, en fin, un sinnúmero de elementos que nos asustan, que nos hacen entender que hay algo fuera de lo normal. Sin embargo, todos esos fenómenos no son más que consecuencias secundarias, porque a fin de cuentas, lo que nos dice allí Romanos capítulo 5, versículo 12, que la consecuencia o el resultado final, amiga que escuchas, es la muerte, la separación eterna de Dios. Así que la consecuencia final del pecado es la muerte. Pastor, aquí vemos que el pecado realmente es un problema y causa bastante daño. Pero ¿puede el hombre resolver el problema del pecado? Yo quisiera desafiar a los amigos que nos escuchan a pensar en la siguiente pregunta. Si el pecado hubiese tenido solución en términos humanos, o sea, si el hombre hubiese encontrado la salida o la solución al tema del pecado sin involucrar a Dios en dicha solución, yo pregunto, ¿ya la ciencia no hubiese diseñado un medicamento para resolver el tema del pecado? ¿O los psicólogos no hubiesen diseñado una especie de terapia para resolver el problema interno del pecado? ¿O ciertos educadores no hubiesen ya diseñado una especie de enseñanza que liberara al ser humano del tema del pecado? ¿O tal vez los sociólogos hubiesen analizado algún fenómeno sociológico para resolver el tema del pecado?
O tal vez algún literato, algún novelista no hubiese escrito alguna especie de cuento o de novela que al introducirse dicha historia en la cabeza o en la mente del ser humano hubiese eliminado totalmente el problema del pecado. Obviamente parece que el ser humano no ha encontrado todavía la solución, ni lo encontrará, dicho sea de paso, según la palabra de Dios. No ha encontrado solución al tema del pecado fuera de Dios. Y yo quiero que nosotros leamos así rápidamente en el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 22, y veamos lo que nos dice allí la palabra de Dios. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Y es interesante saber que la expresión lejía, nota que el texto dice, aunque te laves con lejía, la expresión lejía hace referencia a una especie de mineral alcalino que se depositaba en ciertos lagos de Egipto. En la antigüedad esto se usaba para blanquear. Nota que el profeta está usando este elemento que era común en su época para hacer referencia, oye, aunque tú uses cualquier recurso humano, oye, ni siquiera que te laves con este elemento blanqueador, todavía la mancha de tu pecado permanece. Aún la mancha de tu pecado permanece. Si pudiéramos usar una expresión moderna para equiparar lo que es la lejía, pudiéramos decir el cloro. Aunque tú te eches cloro, te amontones cloro en todo tu interior, en todo tu ser, todavía la mancha de tu pecado permanece. Y nota que el texto dice que aunque te laves también con jabón, claro, no podemos confundirnos con el jabón moderno, sino que la expresión jabón hacía referencia a un árbol de origen vegetal que se obtenía al quemar ciertas plantas y obviamente se usaba para lavar. O sea que aunque tú uses un elemento, estaba diciendo el profeta en sus tiempos, no importa el material o el elemento o el ingrediente que tú uses para lavar tu pecado, si Dios no se introduce en tu historia para resolver el pecado, todavía permanece tu pecado delante del Señor. Así que amigo y amiga que escuchas, no hay método fuera de Dios que pueda resolver el tema del pecado, el problema del pecado. El hombre por sí solo no puede hacerle frente al tema del pecado, el problema del pecado, sin estar destinado al fracaso, como lo ha mostrado la historia. Estamos compartiendo con ustedes la guía de estudios bíblicos La Fe de Jesús. Hoy la lección número 7, lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Compartiendo en los comentarios con el pastor Heriberto García. Pastor García, ¿qué provisión hizo Dios para salvar al pecador? Nota, Humberto, que desde la lección pasada hemos hablado del pecado, del problema que tiene el ser humano, y de paso hemos hecho referencia a todos estos fenómenos negativos que afectan a nuestra sociedad. Y ciertamente yo me siento seguro en Dios, porque a pesar de la existencia del pecado y todas sus consecuencias a nivel social, nosotros tenemos a un Dios que se preocupa por el ser humano y que constantemente busca soluciones a sus distintos problemas y dificultades cotidianas. Sin embargo, Dios diseñó una salida, diseñó un plan para eliminar el problema del pecado. De modo que Dios hizo provisión, obviamente, para erradicar el tema del pecado, para salvar al hombre. Y la respuesta a dicha pregunta la encontramos, creo que en uno de los textos más conocidos, no solo en el cristianismo, sino fuera también del cristianismo. Y yo me refiero a Juan 3:16.
El texto sencillamente, creo que a los amigos que nos escuchan también hasta podrían recitarlo de memoria porque es muy conocido. Juan 3:16 sencillamente nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De modo que la Biblia enfatiza claramente que Dios hizo provisión. Dios diseñó una salida para el gran problema del pecado. Si bien es cierto que la Biblia nos describe este problema del pecado, que el pecado nos conduce a la muerte, que el pecado destruye la sociedad, destruye a la familia, destruye al individuo, la Biblia también nos dice que hay solución y hay salida para el problema del pecado a través de esa provisión extraordinaria que ha hecho Dios al entregar a su Hijo. Amigo que me escucha, Dios entregó su Hijo para salvarte a ti, para darte salvación y liberarte del imperio del pecado. Interesante, pastor. Realmente el amor de Dios es grande. Pastor García, ¿cómo describió Jesús su misión? Nuevamente hacemos referencias a Génesis capítulo 3, donde describe la caída de la humanidad y como consecuencia final, pues obviamente merecían la muerte. El apóstol Pablo recapitula esto en la carta a los Romanos capítulo 5, versículo 12, donde dice que la muerte entró por un hombre y de esa manera también la muerte pasó a toda la humanidad. De modo que el ser humano estaba en un estado de perdición. La humanidad sencillamente estaba destinada a desaparecer. Sin embargo, en este contexto de miseria, en este contexto de destrucción moral, espiritual del hombre, es donde aparece el ministerio de Jesús. El Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10, allí describe de forma enfática la misión de Jesús. Nota lo que Jesús dice de él mismo. El texto dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Obviamente el ser humano sin Dios está en un estado de perdición, está apartado de Dios, destinado a la muerte. De paso, el libro de Romanos capítulo 6 es enfático en esto. El ser humano estaba destinado a la perdición. Sin embargo, Cristo ahora viene y se introduce en la historia de la humanidad justamente para cambiar el curso de esta humanidad que estaba destinada a la perdición. Ahora Cristo quiere desviar el curso de la humanidad que iba destinada hacia la perdición. Cristo tiene la finalidad de dirigir al ser humano en un nuevo curso, que es en el curso de la salvación, el camino de la salvación. No importa cuánto pueda decir el ser humano en cuanto a su condición. Puede decir que él es salvo, que él se siente bien sin Dios. Pero creo que uno de los primeros factores que indica que el ser humano está perdido es cuando asume una posición de salvación y de redención sin Dios. Porque nota que el texto es enfático. Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar. O sea que el ser humano estaba perdido. A buscar y a salvar. Estaba perdido el ser humano. Lo que se había perdido. Amigo y amiga, Cristo vino a buscarte y a salvarte. Porque Él mismo describió su misión, su ministerio, como un ministerio de salvación. Allí donde tú estás, Cristo quiere salvarte. Una salvación que puede extenderse a todos los niveles en tu vida cotidiana. La siguiente pregunta, Pastor García, es muy interesante, pues esta puede aclarar algunas cosas que muchas personas dicen, pero vamos a dejarle los comentarios a usted. Nos gustaría, Pastor, la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cometió Jesús algún pecado?
Esta es una pregunta muy interesante, ya que se han creado un sinnúmero de fábulas y de invenciones falsas, ¿no? Con relación a lo que es la persona de Jesús, el falso evangelio de María, tratando de desfigurar la figura perfecta de Jesús. Sin embargo, la Biblia es clara, nuestro texto principal y único para definir la personalidad perfecta de Jesús. La Biblia es clara en cuanto a esto. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, allí se habla de Jesús, del ministerio de Jesús, la forma como estuvo Jesús relacionado. Aunque Jesús, claro, vivió en un mundo afectado por el pecado, Jesús no practicó el pecado no habitó en Jesús. Por eso es que el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, allí nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos puntualiza, el autor del libro de Hebreos puntualiza, que aunque Jesús fue tentado en sus diferentes niveles, Jesús no cedió al pecado, nunca cedió al pecado. Es por esto que nosotros encontramos de alguna manera una referencia allí, una relación entre el primer Adán y Eva y en el Edén, y el segundo Adán, Cristo. Mientras que Adán y Eva fueron tentados y se dieron ante el pecado, y como resultado nos dieron como herencia el pecado, la muerte y todos esos elementos. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de recibir una nueva vida en Cristo. Podemos ser nueva creación en Cristo. Cristo ahora es ese Adán. De paso, la expresión Adán se puede traducir como humanidad o cabeza. Por eso es que cuando se habla, nosotros encontramos algunos pasajes de la Biblia que hablan del pecado de Adán. Obviamente, haciendo referencia no sencillamente a la figura masculina, sino a la pareja como tal, a la figura masculina y femenina, Adán. En esta pareja, en Adán, nosotros recibimos el pecado. Pero ahora nosotros tenemos a un nuevo Adán, que es Cristo. Es la nueva cabeza. Es el nuevo representante de la humanidad. Y en él ahora nosotros podemos recibir salvación. Lo importante de esto es que el autor, el escritor del libro de Hebreos, nos dice que este nuevo Adán, este Adán, ahora Cristo ahora, en él no hubo pecado, el pecado no habitó en él. Por lo tanto, al pecado no haber habitado en él, ahora él nos puede dar la herencia de una vida santa al vivir en él. Así que, querido amigo, querida amiga que escuchas, Cristo, el nuevo Adán, te ofrece una nueva vida en él. Y a través de la relación que tú desarrollas con él, ahora puedes vivir una nueva experiencia libre y apartado del pecado. Pastor García, hasta aquí hemos analizado en todo lo que llevamos estudiando en la fe de Jesús que el hombre estaba condenado a la muerte. El hombre tenía una deuda que solamente podía pagar con su vida debido a las terribles consecuencias del pecado. Ahora bien, Pastor García, ¿cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Interesante pregunta, Humberto, la que acabas de hacer. Romanos, por ejemplo, Romanos capítulo 3, versículo 23, nos dice: por cuanto todos pecaron. Cuando nosotros analizamos el contexto del capítulo 3, vemos que está hablando de la pecaminosidad de los judíos y la pecaminosidad, la vida de pecado de los gentiles, o sea, de las demás naciones. Para resumir entonces el tema del pecado, tanto de los judíos como de las demás naciones o los gentiles, entonces el apóstol en el capítulo 3, versículo 23, concluye: por cuanto todos pecaron, o sea, todos pecaron, toda la humanidad pecó. Ahora bien, el capítulo 6 de Romanos, versículo 23, dice que la paga del pecado es muerte. O sea que toda la humanidad merece la muerte. Justamente en este contexto de pecaminosidad y muerte es donde entra el ministerio de Jesús registrado en Lucas capítulo 19 versículo 10,
porque leímos que el Hijo del Hombre había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora bien, la pregunta que haces es interesante porque nos dice, ¿cómo pagó Jesús la deuda del hombre o de la humanidad para que ella tenga acceso ahora a la salvación y no termine en el resultado final, que es la muerte? Vamos a leer lo que dice Isaías. Isaías capítulo 53, los versículos 3 al 7. Leemos este versículo en el contexto del ministerio del siervo de Jehová o de Jesucristo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Usted nota que el texto hace referencia a todo lo que Cristo sufrió y padeció, y terminó allí en la cruz del Calvario, pagando la deuda del pecado. De modo entonces que la forma como Jesús pagó la deuda del pecado fue con su muerte allí en la cruz del Calvario. Hoy sencillamente tú tomas la decisión de aceptar a Jesucristo y esa salvación es gratuita para ti que escuchas en este momento. Este estudio está bastante interesante, lleno de informaciones. Bueno, maravilloso, pero el tiempo está avanzando bastante rápido y ya tenemos que dar conclusión al estudio de hoy, pero nos queda todavía una pregunta más. Y muy interesante esta respuesta, pastor. Pues, ¿qué acto aseguró nuestra salvación? Sería bueno que al contestar esta pregunta recordemos lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12, que el pecado entró por medio de Adán y por él pasó a toda la humanidad. Ahora bien, Primera de Corintios capítulo 15, los versículos 20 al 22, da respuesta a esta pregunta. Escuche, querido amigo y amiga. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, recuerde esto, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos serán vivificados. Si bien es cierto que Cristo murió por el pago, para pagar, saldar la deuda del pecado, también es cierto que lo que aseguró ese acto fue la resurrección de Cristo, porque ya Cristo venció la muerte al resucitar. De modo que al usted aceptar a Cristo, usted no debe preocuparse ya por el sueño de la muerte. Por el sueño de la muerte. Ahora lo que nosotros conocemos como muerte sencillamente es un sueño. Así lo describió Jesucristo cuando hablaba de la muerte de Lázaro. Pero realmente Cristo vino a liberarnos, obviamente, de todas las consecuencias secundarias del pecado, que incluye el sueño de la muerte. Pero realmente
La labor principal de Cristo es liberarnos de la muerte eterna, que es la consecuencia final del pecado. Así que claramente el texto allí lo puntualiza, que Cristo vino a liberarnos y que el acto que aseguró nuestra salvación fue la resurrección. Al Cristo resucitar, le dio el golpe final a la muerte. Y yo quiero leer el texto nuevamente. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Cristo resucitó y por lo tanto Él te garantiza la resurrección a ti si tú le aceptas. Sí, claro, si llegas a morir antes de que Él regrese. Interesante declaración, pastor. Hemos llegado ya a la parte final y una parte muy interesante. ¿Qué debemos hacer después de los conocimientos que hemos adquirido en este estudio? Interesante. ¿Qué debemos hacer, pastor? Me lleno de emoción porque realmente hay gozo al estudiar la palabra de Dios. Así que en la parte final ya de este estudio, pastor, ¿qué debemos hacer? Bien, amigos, todo mensaje recibido tiene como resultado decisiones. Y yo creo que después de haber escuchado este mensaje de Dios para nosotros, para ti, para mí, lo primero que tú y yo pudiéramos hacer es sencillamente creer en Jesús. Creer en todo el plan que Él ha diseñado para salvarnos, para rescatarnos del imperio de la muerte. Ese plan de salvación que Él ha diseñado para nosotros. De hecho, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 30 y 31, ahí encontramos una referencia justamente a esta expresión, creer en Jesús. Leemos: y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una pregunta que debe hacerse todo ser humano. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Nota que al aceptar a Jesucristo, tú no solo obtienes la salvación tú de manera personal, sino que al tú ser transformado, tú puedes convertirte en un instrumento, en un medio que Dios también puede usar para alcanzar a otros de tus familiares, para que ellos también tomen la decisión de aceptar a Jesucristo y así liberarse del imperio del pecado. Ahora, un segundo resultado o una segunda decisión que tú y yo podemos tomar al ver este mensaje es aceptar a Jesucristo como nuestro único Salvador. Porque obviamente tú crees que puedan existir otros medios. En nuestra sociedad se venden muchos medios, hay muchas corrientes filosóficas, bueno, la filosofía en sus diferentes dimensiones, la ciencia que descarta a Dios, ¿no? Ciencia atea, y otras religiones como el hinduismo, shintoísmo, muchas religiones que están fuera de lo que es el marco de Jesucristo. Y allí en el libro de Hechos, capítulo 12, pues sencillamente nos presenta cuál es el único camino. Capítulo 12 leemos: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. O sea, solo en Cristo hay salvación. Así que si solo en Cristo hay salvación, la decisión más sabia que tú puedes tomar es aceptarlo a Él como tu único Salvador. Ahora, para que eso pueda hacerse una realidad en tu vida, tú necesitas tomar una tercera decisión, y es abrirle la puerta de tu corazón o de tu mente a Dios. De paso, Apocalipsis capítulo 3,
versículo 20, Jesucristo dice en ese texto: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cristo quiere salvarte, Cristo quiere liberarte del imperio del pecado, Cristo quiere darte salvación. Tú no tienes que hacer nada, ninguna obra, pero tú necesitas hacer algo, y es abrir la puerta de tu corazón, de tu mente, tomar la decisión de invitar a Jesús para que Él sea el rey de tu vida, y conjuntamente con el reinado que Él ha de efectuar en tu vida, traerá salvación. Así que Dios te bendiga y que te ayude a aceptar la salvación, que es gratuita, pero solo en Cristo Jesús. Te invito a acompañarnos ahora a hablar con nuestro Creador para despedir el estudio de hoy. Padre querido, te agradecemos inmensamente por la palabra que hemos escuchado, estudiado, analizado en el estudio de hoy. Queremos que cada frase, cada palabra expresada aquí quede grabada en los corazones de cada uno de nosotros. Gracias por la salvación que es en Cristo Jesús. Rogamos una bendición muy especial para cada uno de nuestros amigos oyentes, y que allá en el reino de los cielos todos podamos darnos un gran abrazo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigo, mi amiga, muchas gracias por haber estado con nosotros en el estudio de hoy. Agradecemos también al pastor por los comentarios en esta guía de estudio, La Fe de Jesús. Recuerda que puedes encontrarnos en Facebook y en YouTube bajo el nombre Humberto García. No te olvides de compartir esperanza, compartir la fe de Jesús. Que Dios te bendiga. Será hasta la próxima entrega. Cada semana usted podrá disfrutar de la fe de Jesús bajo la conducción de un servidor, Humberto García. En los comentarios, el pastor Heriberto García. La serie de estudios bíblicos La Fe de Jesús. Síguenos en YouTube y en Facebook bajo el nombre Humberto García. Recuerda, comparte esperanza, comparte la fe de Jesús.